Algo muy importante de la columna es la gran mayoría de pacientes no necesita cirugía. Esto es lo que normalmente se hace en una gran incisión, lastimando los músculos. Aquí se hace a través de un pequeño orificio. Hay varios factores que intervienen en esto. Uno, principalmente el peso del paciente, y generalmente al otro día se va de alta con literalmente un curita en la espalda. Bueno, y continuamos en Conversando con los Expertos, transmitiendo desde New City Hospital. Y bueno, seguimos con este tema de neurocirugía. Me acompaña el doctor Oscar Montes. Él tiene una especialidad en columna. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Doctor, a ver, platícanos un poquito, porque todos los mexicanos, yo creo que tenemos problemas en la columna, dolores. ¿Por qué? Bueno, los problemas en la columna es un problema totalmente multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Hay varios factores que intervienen en esto. Uno, principalmente el peso del paciente. Dos, las malas posturas que tenemos. Nadie nos enseña cómo nos debemos de sentar, cómo nos debemos de acostar, cómo no nos debemos de acostar, cómo levantarnos de una silla, cómo sentarnos en el trabajo. Eso más la vida sedentaria, malas cargas que hacemos. Todo esto va contribuyendo a que día con día nuestra columna se vaya degenerando. Y una vez, ¿cómo se hace el diagnóstico para saber si somos candidatos a una cirugía, si podemos corregir esos dolores y ese problema de columna a través de un tratamiento quirúrgico? Algo muy importante de la columna es la gran mayoría de pacientes no necesita cirugía. El 90-95% de patologías, es decir, de enfermedades de la columna, se puede resolver con fisioterapia, con tratamiento médico, con rehabilitación y siempre vamos de lo menos a lo más. El otro 5-10% vamos a resolverlo a través de técnicas, la mayoría se puede resolver a través de técnicas mínimamente invasivas y posteriormente, y hay casos muy específicos donde ya tenemos que hacer una cirugía a veces un poco más compleja, pero la gran mayoría va a necesitar únicamente una buena atención, un buen diagnóstico y siempre ser lo más conservadores que se pueda. Doctor, ¿y cómo sería una cirugía de mínima invasión? Okay. La cirugía de mínima invasión en columna hay de diferentes tipos. En el caso de la que yo realizo con mayor frecuencia son técnicas microquirúrgicas y a través de cirugía tubular. ¿Eso qué quiere decir? En vez de abrir la espalda como convencionalmente se hace con incisiones grandes, utilizo incisiones de 2 centímetros. A través de estas incisiones se introduce un tubo. Se van introduciendo tubos de mayor tamaño hasta que se introduce un tubo final de 18 milímetros. Y a través de este realizamos todo el procedimiento, lo que normalmente se hace en una gran incisión, lastimando los músculos. Aquí se hace a través de un pequeño orificio. ¿Esto es algo así como la cirugía laparoscópica? Estrictamente no, hay otro tipo de cirugía que también estamos empezando a realizar, que es la cirugía endoscópica de columna. Este caso es microquirúrgica tubular. ¿Y cómo es el tiempo de recuperación en una cirugía de este tipo? La ventaja de este tipo de cirugías es que el paciente se opera, ese mismo día está caminando y generalmente al otro día se va de alta con literalmente un curita en la espalda. ¿Y cómo es los cuidados posoperatorios? ¿Cuándo vuelve a su actividad normal el paciente? Los cuidados posoperatorios, como siempre le explico a los pacientes, son los mismos que uno tiene que tener antes de la cirugía. Esto quiere decir, yo les doy una pequeña un pequeño manual que se llama Higiene de Columna. En este manual viene todo cómo vivir, cómo levantarse, cómo acostarse, cómo manejar, cómo barrer, cómo hacer todas sus actividades, pero de una forma cuidando su columna. Y esto va a ser lo que tenemos que hacer después de la cirugía. No necesita un cuidado especial. Y eso son excelentes noticias, porque lo que antes pensábamos, y estuvimos hablando de hecho en un programa anterior acerca de los mitos de la columna, los miedos de someternos a una cirugía, el que no voy a poder caminar, el que me van a poner tornillos, y te imaginas de repente literal los tornillos, ¿no? Entonces realmente todo esto ha cambiado mucho, los avances son muchos. ¿Cuáles son los resultados que se han dado aquí en la región, doctor? Los pacientes, han estado bastante satisfechos porque a veces, como dices, tenían otro concepto de este tipo de cirugías y la gran mayoría de pacientes que
que se operan dicen me hubiera operado hace 10 años. ¿Por qué? Porque no lo habían hecho por miedo y al practicarle este tipo de técnicas más novedosas, deciden optar por este tipo de cirugía mínimamente invasiva y ven que los resultados son fabulosos. Doctor Montes, platícanos acerca de esta cirugía que acaban de realizar en New City Hospital, donde, bueno, para nosotros es algo muy nuevo todo lo de Parkinson y que tiene solución quirúrgica. Sí, bueno, esto se hizo con un equipo multidisciplinario. La doctora Damaris, que es neuróloga con especialidad en Parkinson, una neurocirujana que tiene una especialidad en cirugía funcional, neuroanestesiología con la doctora Karina Lanís, y con todo este equipo realizamos la cirugía de colocar un electrodo, colocar 2 electrodos conectados a una batería, que en esto se regula los movimientos anormales, en este caso la rigidez que tenía el paciente y el temblor, mejorando totalmente su calidad de vida. Excelentes noticias, doctor. Muchísimas gracias por toda esta información. Bueno, muchas gracias y continuamos con más información aquí en Conversando con los Expertos. Yo soy Claudia Villairibe y esto fue Conversando con los Expertos. Elige New City Hospital en un ecosistema de salud integral.